Imagínate abrir tu plataforma de trading cada mañana y tener la total claridad sobre qué acciones elegir. No más dudas, no más decisiones impulsivas. Solo operaciones calculadas con la seguridad de que sigues un sistema probado que te va a dar ventaja en el mercado. En este video te voy a mostrar exactamente cómo uno de los traders más exitosos del mundo lo hace. Muy bien, bienvenidos de nuevo a todos. Es un honor para mí presentar a nuestro próximo orador para la línea TRA en la conferencia. Tenemos a Lance Breistein, muchos de ustedes ya están familiarizados con él. Él pudo presentar el año pasado, lo cual fue fantástico. Recomiendo mucho que vean ese vídeo también, pero Lance, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con él, es un el mejor trader de Trillium. Ha ganado más de 10 millones de dólares operando durante varios años y también es el fundador de Impact, fundación de competencia cuyo objetivo es resolver problemas sociales al mismo tiempo que proporciona. Si quieres aprender trading, aprende de los mejores. Aquí analizamos a los ganadores del torneo de trading más importante del mundo y te mostramos cómo operan. Te traemos sus estrategias, sus mejores herramientas y todo lo que usan para que tú lleves tu trading al siguiente nivel. Miles de traders ya están aplicando esta estrategia. No te quedes atrás, suscríbete ahora y apoya este proyecto dándole me gusta a este vídeo. Te estaremos muy agradecidos. Experiencia de vida real a los estudiantes en resolución de problemas y emprendimiento UI. Como puede ver aquí, Lance hará una presentación sobre los límites de las pruebas retrospectivas y Lance, es genial tenerte de regreso realmente buscando, espero su perspectiva, que es un poco diferente a la de algunos de nuestros traders de swing, pero, por supuesto, como todos los traders exitosos tienen principios clave y lecciones que puede aprender de cada estilo y marco de tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y, sí, estoy deseando que llegue este momento. Gracias, Richard. Es genial estar de vuelta. La presentación del año pasado fue un gran éxito y, hasta el día de hoy, la cantidad de veces que sigo recibiendo comentarios positivos al respecto es muy alta. ¿Presentación o dónde? Estoy citando que donde la gente me pregunta sobre algunas de esas preguntas de caída de tendencias. ¿Y cómo definir tendencias tan a menudo? Sigo haciendo referencia a eso, así que espero que este sea otro banger y para aquellos que tienen curiosidad, Twitter. Todos mis logros en pérdidas y ganancias están verificados por Trillium. OKInfo, así que soy 100% real porque esas preguntas siempre surgen y creo que es bueno que la gente pregunte eso y hoy presentaré las limitaciones de las pruebas retrospectivas, uno de mis temas favoritos porque creo que es algo así como agrega mucha controversia, especialmente para muchas personas que dependen de las pruebas retrospectivas para encontrar su ventaja y probarla. Entonces, profundicemos en ello. Primero, para la audiencia que puede o no saber qué es la prueba retrospectiva, confiable. La buena y confiable Investopedia dice que el backtesting es el método general para ver que también habría funcionado una estrategia o un modelo después del hecho de que prueba esencialmente la viabilidad de una estrategia comercial al descubrir cómo se desarrollaría utilizando datos históricos si el backtesting funciona. Traders y los analistas pueden tener la confianza para emplearlo en el futuro, así que ¿qué significa esto realmente? Explícalo como si tuviera 5 años. Dice que vamos a mirar hacia atrás en nuestros datos bursátiles y simplemente probaremos nuestras suposiciones básicas, así que quizás te preguntes, ¿las acciones suben el primer día del mes? Durante mucho tiempo hubo la teoría de que, ya sabes, los fondos de pensiones 401k y todo eso, todas esas entradas tienden a ocurrir el primer día del mes y que, como resultado, hay una pequeña brecha donde creo que muchos comerciantes pueden haber escuchado el muy famoso el rally de Santa Claus, que es cuando en diciembre, cerca de la época navideña y al entrar en el nuevo año, todos se sienten bien, todos están alegres, hay muchos flujos de dinero circulando y, como resultado, el mercado de valores tiende a subir con él, por lo que las pruebas retrospectivas son un medio de probar muchos de estos subsimples estacionales o cíclicos o lo que sea. Muchos de los patrones se pueden probar en retrospectiva. Y, como dato curioso que creo que realmente sorprende a mucha gente, en su mayor parte, apenas hago pruebas retrospectivas de nada. Si tuviera que mirar mis operaciones comerciales que he realizado este año y realmente aquí en 2024, la primera mitad ya terminó y Dios mío, ha sido un año activo entre los movimientos en Bitcoin, entre los movimientos
impulsados por la IA y los semiconductores, entre los movimientos de GameStop y AMC. Con ROR y Kitty que definitivamente vamos a sumergirnos en ninguna de las operaciones que he hecho este año. He tenido algún tipo de datos concretos sobre ninguna de las operaciones que he hecho que se han probado retrospectivamente, así que durante muchos años comerciantes. Ese es un hecho alucinante, como esperar. ¿Cómo saben que tendrá ventaja? ¿Cómo saben que funcionará? Entonces, primero quiero comenzar toda esta presentación diciendo que las pruebas retrospectivas son absolutamente una herramienta útil. No hay nada de malo en realizar pruebas retrospectivas para muchos traders, especialmente en los marcos de tiempo más altos, especialmente los más cuantitativos o los más programáticos o incluso para traders principiantes que se preguntan si realmente tengo edge. ¿Qué? Es una pregunta muy importante. Realizar pruebas retrospectivas puede realmente ayudarlo a decidir eso. Pero el punto que quiero plantear con esta presentación es que es solo una herramienta y favorece estilos de negociación más cuantitativos y escenarios más simplistas, que se pueden probar en comparación con otras cosas y todo mi problema. Aunque es por mi experiencia en línea y por interactuar con muchos comerciantes, las pruebas retrospectivas se usan ampliamente, lo que nuevamente es genial, pero muchos no reconocemos sus limitaciones y eso es realmente lo que quiero, supongo, educar a la gente y hacer que piensen un poco y cuestionen algunas de sus propias acciones y creencias, así que vamos a empezar con una nota muy morbosa, usando un pequeño experimento mental. Y eso es lo que sucedería si Rusia lanza un arma nuclear, algo en lo que nadie quiere pensar o imaginar, y gracias a Dios, ya sabes, este escenario aún no ha ocurrido, pero si le preguntaras a un probador retrospectivo tradicional como ¿cuál es la jugada? ¿Cuál es el plan de juego? ¿Cómo van a responder las cosas? Un evaluador retrospectivo se encontraría inmediatamente con problemas. En primer lugar, lleva tiempo hacer una prueba retrospectiva, requiere algo de reflexión, requiere algunas suposiciones, requiere que potencialmente encuentres ejemplos que sean correctos. Ya sabes, gracias a Dios, ya sabes, el uso de armas nucleares es muy limitado, ya. Sabes, no es como si fuéramos a tener 30 puntos de datos, gracias a Dios, y como resultado tendrías que ir a algunos comparables de nivel inferior. ¿Cómo funciona? Actúa en el mundo durante las guerras y encuentra esos comparables, esas fechas, bla, bla. Definitivamente hay algo, complicaciones, y mientras eso sucede, yo diría que el comerciante discrecional ya está ganando todo el dinero o todo el dinero más fácil. Porque mientras intenta hacer ese análisis, los mercados se están moviendo y puedo garantizarle que el VIX se está explotando, ciertos mercados de acciones de riesgo están bajando de manera segura. Los refugios están aumentando potencialmente y mi punto es que estas son algunas de las cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos estas pruebas retrospectivas. Por lo que probablemente esto no cubra todas las limitaciones, pero realmente trato de pensar en ellas. ¿Cuáles son los principales que la gente debería tener en cuenta? Pero veo que a menudo no lo hacen. El primero es que la situación no tiene una analogía directa. ¿Qué haces con algo que nunca ha sucedido antes? O el segundo, el mercado ha cambiado y los datos anteriores son engañosos y peligrosos o incluso totalmente obsoletos, lo que sucede. El tercero es que la prueba retrospectiva está haciendo suposiciones erróneas, cosas que son completamente erróneas y pueden causarle muchos problemas. Y el cuarto es que la prueba retrospectiva es demasiado simplista y sin matices clave. Creo que el número 4 es probablemente el problema que veo con más frecuencia. Creo que la gente reconoce que, si no hay buenas analogías, no se pueden usar pruebas retrospectivas. Si esto no ha sucedido históricamente, está bien, pero creo que la mayoría de las personas se encuentran con problemas cuando hacen estas pruebas retrospectivas y son demasiado simplistas y no tocan muchos matices que de otro modo ayudarían a determinar realmente el resultado de esa prueba retrospectiva. Y luego, en lo que realmente termina esto es cuando sabes siquiera que a una prueba retrospectiva le falta algo como ¿cuándo preguntamos? Estas preguntas están en nuestro proceso y eso es algo que es muy importante que la gente piense y tenga un paso real o un proceso establecido para saber, oye, realmente necesito hacer una reflexión profunda sobre esto, así que profundicemos en las veces número 1 cuando la situación no tiene una analogía directa, por lo que, por definición, no podemos realizar pruebas retrospectivas de ninguna oportunidad que no tenga puntos de datos previos relevantes, y yo argumentaría esto con mucha fuerza y creo que es probablemente
Uno de mis puntos más fuertes en esto, los entornos comerciales más oportunistas. Son cuando las cosas son más inciertas y las pruebas retrospectivas son las más inútiles, ¿no? COVID-19, quiero decir, ¿de qué tuvimos que partir realmente? Donde todo el mundo está confinado. Creo que la gente hizo la analogía con la gripe española y creo que como en 1913, pero no sé, hubo realmente. Esos datos de mercado son muy buenos. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Realmente los mismos productos en ese entonces? Entonces, incluso el COVID inmediatamente comenzó a representar un problema. ¿Cuánto tiempo durarán los bloqueos? ¿Cuál será el efecto en los viajes a largo plazo? ¿La gente seguirá trabajando desde casa? ¿La gente use Zoom para siempre? ¿Cuáles serán las implicaciones? Es muy difícil saberlo, pero al mismo tiempo, había tanta incertidumbre y los movimientos de precios eran tan enormes y había tanta presión en el sistema que hubo oportunidades increíbles y eso fue cuando creo que la mayoría de los comerciantes ganaron algo del mejor dinero. En 2020 y 2021, y eso fue cuando también hubo algunos de los menos comparables. Otro es la teoría monetaria moderna. La política de tasas de interés de los bancos centrales en realidad no es tan antigua y hasta ahora en 2008 teníamos tasas de interés bastante normales y terminamos teniendo tasas de interés muy bajas durante un periodo muy prolongado. Hace mucho tiempo y mucha gente decía que las tasas de interés nunca pueden volverse negativas. Esto o aquello, y efectivamente terminamos con tasas de interés negativas, terminamos con tasas de interés cercanas a cero durante más de una década. ¿Cómo sabes realmente cuáles son las implicaciones para durante mucho tiempo la gente dijo que había inflación, pero no la hubo? Y, efectivamente, al final nos alcanzó donde tenemos actualmente. Inflación, digamos que en 20.122, pero la gente no lo sabía ahí. No había una comparación e incluso con algo como Bitcoin, ¿se puede decir necesariamente que ha habido algo comparable a una criptomoneda? Entonces, ¿cuándo? La criptomoneda ha ofrecido algunas de las mayores oportunidades de capitalización y oportunidades comerciales de la historia. ¿Cómo se sabe realmente en qué basar algunas de estas retrospecciones? Según el marco temporal, en algo que no tiene, quiero decir, ¿cuántos productos hemos visto que comienzan con, no sé, decenas de centésimas de centavo y luego se convierten en 60,000 más en valor? No hemos visto algo así. Al menos no puedo. No pienso en muchos de ellos en este momento, por lo que a menudo los comerciantes que necesitan estos comparables tienen algunas de sus herramientas más débiles cuando las oportunidades son mayores y creo que eso es un gran problema si no tienes otras herramientas en tu kit de herramientas, eso será un problema para ti, así que profundicemos en algunas de ellas. Yo diría que en 2022 algunas de las tendencias más importantes se crearon a partir del IPC y fue el mejor tema para el swing trading, para el day trading, y lo que sucedió es que durante los 15 años anteriores el IPC fue prácticamente inútil. Punto de datos, no hubo un solo day trader en 2018 o ya sabes, 2017 o 15 corriendo a la oficina por ese número del IPC de las 8:30 de la mañana y diciendo, oh Dios mío, ¿cuál es mi plan de juego? ¿Qué se va a mover? En su mayor parte fue simplemente no fue un evento. Hubo una inflación. No había ninguna inflación a la vista y de repente, en 2022, la narrativa cambió. Todo el estímulo comenzó a cambiar el entorno del mercado y, por eso, trabajo con un trader talentoso de 7 cifras y al final del año estábamos revisando su año que no fue tan bueno como él quería. Había tenido un rendimiento inferior en 2022 y dije, oye, ¿cuál es la gran diferencia entre tener un año aceptable y tener un año increíble? Es que te perdiste uno de los mejores temas. No operaste con estos temas del IPC y él dijo, bueno, sí, lancé. El problema era que no tenía ningún punto de datos antes, ya sabes, no tenía un plan de juego. No había manera de que yo hiciera ese análisis y dije, bueno, sí, eso es lo que es tan bueno que el régimen estaba cambiando y mucha gente que está buscando datos o buscando esto para cuando obtengas esos datos si esperas un año, el IPC y la inflación ya están ajustados a los precios. Los participantes del mercado han cambiado, así que en lugar de usar métodos alternativos, no se involucran un poco y dicen, oh, espera, Dios mío, como después del primer punto de datos donde las cosas entras con fuerza y ves un gran movimiento del mercado,
ahí es. Cuando empiezas a querer prestar atención al segundo o tercero planeta del juego y puedes usar diferentes métodos que explicaré al final, pero puedes decir espera si de repente la alta inflación es mala para los activos de riesgo porque eso significa que la Reserva Federal va a aumentar las tasas, aún puedes desarrollar una estrategia. Y por eso su confianza en los datos allí, pero no tener datos previos relevantes. Realmente lo lastimó y afectó su año. También está el ejemplo de este año cuando Roaring Kitty está de regreso. Todos conocemos la historia aquí. No creo que necesite estarlo. Eso es demasiado. Pero ¿qué haces cuando ves un tuit como este? La gente se pregunta por qué los day traders y los traders todavía tienen trabajo. ¿Por qué no se ha programado todo bien? Creo que cuando alimentas a un programa de IA con este tweet, IA, dice lo que no entiendo. No puedo calcular cuál es la relevancia de un meme y cuál es la relevancia de ya. ¿Sabes? Este rugiente Kitty tuiteando. ¿Cuántas personas tenían programas de IA que raspaban esto? Prácticamente nada, ¿verdad? Y yo diría que no hay IA en tierra que va a poder deducir, oh Dios mío, el gatito rugiente ha vuelto. Por lo tanto, hay que comprar GameStop y la única forma en que habría podido hacer eso, si hubiera recibido instrucciones de hacerlo con lógica explícita de un humano y yo, diría que reconocer que M-Manía podría regresar debido a esto y, oh Dios mío, podría necesitar comprar GameStop. Esto sucedió un domingo por la tarde, pero ¿qué pasó? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa si eso sucede al mediodía? ¿Tiene una prueba retrospectiva que necesita ejecutar? E incluso si la tuviera, no puede averiguar cuál es la acción cuando el tipo de comerciante diario discrecional lance es como Dios mío, si esto sucede durante las horas del mercado, solo compraré Max Bullion Power, GM y AMC y cualquier cosa remotamente similar a Mimi en algunas opciones porque es asimétrico hacerlo incluso sin los datos, por lo que también hay momentos en que el mercado ha cambiado y los datos que existen son esencialmente obsoletos. Las limitaciones de las pruebas retrospectivas surgen porque los mercados evolucionan, los patrones de entrenamiento y el comportamiento pueden cambiar debido a factores como el entorno macroeconómico, la regulación del mercado y el sentimiento de los inversores y, a menudo, las mayores oportunidades son causadas por estas comparaciones pasadas que se rompen y se desconecten, creado en el mercado, por lo que la gestión de capital a largo plazo es una historia más famosa. De la a finales de los 90, involucró a algunas de las personas más inteligentes del mundo. Ganadores del premio Nobel, economistas, todo tipo de genios matemáticos que son mucho más inteligentes que yo y probablemente mucho más inteligentes que todos nosotros, y habían superado el mercado usando mucho backend, pruebas y métodos cuantitativos durante un par de años, estaban arrasando en el mercado, parecían invencibles y eran muy lucrativos y, ya sabes, 4.000 millones de dólares en activos bajo gestión es bastante enorme y entonces lo que pasó es que hubo una crisis financiera, y en 1998 algunas de las correlaciones en todo el mundo comenzaron a ir hacia una y creo que se ha vuelto más popular y más reconocido con el tiempo, incluso en 2008, que cuando se producen eventos económicos realmente muy malos como el COVID-19, fue un evento global, por lo que muchas correlaciones del mundo de repente toda la economía mundial estuvo vinculada por este virus y cuando todo el mundo cerró, todo se lastimó al mismo tiempo y entonces lo que le pasó a Long Term Capital Management es que terminaron explotando, esencialmente perdieron el 100% de sus activos, porque eran demasiado confiando en algunos de sus datos de pruebas retrospectivas y sin reconocer que, oh hombre, los patrones con los que ganamos dinero a veces se rompen y cuando eso sucede, oh Dios mío, vamos a estar absolutamente jodidos y, de nuevo, volviendo a mi punto original, cuando las cosas se rompen y las empresas con grandes AUM terminan jodidas, es cuando se producen algunas de las dislocaciones más lucrativas, así que sí. Estás bien posicionado y tienes liquidez en momentos como este, ya sea 1998 o 2008 o durante el COVID y 2020. Puedes hacer magnitudes mayores de las que jamás imaginaste si estás posicionado apropiadamente y no te dejas llevar por confiar demasiado en los datos. Otro ejemplo morboso. No sé, supongo que estaba de un humor morboso al
hacer esto, pero el intento de asesinato de Trump. Vimos hace un par de semanas que las pruebas retrospectivas te dirán qué activos comprar y cómo se comportarán necesariamente, así que si tuvieras que pensar en algo de esto o confiar en datos pasados, por supuesto, un intento de asesinato generalmente no es bueno para los activos de riesgo. Bitcoin es generalmente uno de los tipos de los activos de mayor riesgo en estos días, está altamente correlacionado con, ya sabes, el riesgo y lo que terminó sucediendo es que a pesar de una caída inicial muy pequeña, Bitcoin terminó explotando durante el fin de semana y el lunes, así que lo que sucedió esencialmente, a pesar de que esto fue un asesinato, fue un factor más causal fue que Trump se mostró muy a favor de las criptomonedas. La gente cree que una victoria de Trump será buena para los precios de las criptomonedas, por lo que cuando salió ileso, eso fue realmente muy bueno para Bitcoin, ya sabes, no es como si el Nasdaq hizo. Tanto el S&P como el Nasdaq, los mercados en general, como los índices generales, no hicieron nada significativo. Bitcoin explotó por completo, eso no va a estar en una prueba retrospectiva, no hay forma de averiguarlo, realmente sin, ya sabes, datos previos que simplemente no existen, así que bueno, ya sabes. Puedes obtener muchas señales contradictorias y ahora probablemente uno de mis favoritos porque casi me desmoroné por completo en esto, que fue bastante gracioso. Bueno, yo supongo que no en ese momento, pero muy gracioso, incluso en ese momento fue gracioso, para ser honesto, y esto fue durante el COVID. Creo que fue en marzo de 2020, por lo que el oro y las empresas mineras de oro son generalmente un activo de refugio seguro, ¿no? En tiempos de pánico, la gente presiona dinero en oro como valor de reserva y, por lo general, al oro le va bien, las mineras de oro están vinculadas al oro. Por eso, conviene GDXJ, que es de pequeña capitalización, ya sabes, no de pequeña capitalización, pero las mineras de oro junior reciben una paliza absoluta, estas mineras de oro junior caen 50% y no solo eso, sino que GDXJ es un ETF, como sabemos, los ETF generalmente se negocian a su valor de activo neto. Este ETF, debido a que hubo una liquidación tan masiva y los fondos explotaron, se convirtió en un éxito absoluto y comenzó a divergir, especialmente en esos fondos. Días allí esto divergió enormemente de su valor de activo neto, pero creo que al menos como creo que divergió cerca del 10%, así que imagina ser un fondo cuantitativo y obtener una divergencia del valor liquidativo cuando siempre está prácticamente perfectamente vinculado. ¿Por qué? ¿Es perfecto? Vinculado porque puedes simplemente totalmente arbitraje, en general. Puede vender en corto todos los subyacentes del ETF y, cuando ocurre una discrepancia, el ETF simplemente explota, no solo cayó más del 50%, sino que fue como un 10% de su activo neto, valor y sí. Dependes demasiado de los datos como, ¿cuál es la jugada aquí? ¿Cómo manejas el riesgo y cómo manejas estas situaciones? Es muy difícil. Y es muy peligroso y eso nos lleva al punto de suposiciones erróneas y pruebas retrospectivas. Son tan buenos como nuestras entradas y, a veces, no nos damos cuenta de dónde están nuestros puntos ciegos, especialmente si tenemos un sistema en el que nos volvemos más agresivos a medida que las entradas erróneas o defectuosas nos envían un mensaje cada vez más fuerte, peligroso, así que, tomando ese ejemplo de GDXJ, si piensas, oh Dios mío, una discrepancia o una divergencia del valor del activo neto en un ETF, especialmente uno tan líquido y global como GDX y GDXJ, si piensas que eso es dinero gratis, bueno, adivina qué pasaría si fuera dinero gratis. Al 3% era dinero gratis, al 5% era dinero gratis y al 10% era dinero gratis y tienes que ser capaz de aguantar todo tipo de cosas, así que puede volverse muy complicado. Los diferenciales a menudo pueden explotar y cosas que una prueba retrospectiva podría decir, por ejemplo, que a veces con la conversión de media, esto rebota el 80% del tiempo y este es el valor esperado. Pero si esto continúa y continúa, ¿cuándo debemos preguntarnos si en realidad nos estamos perdiendo algo? Y la prueba de paquete no es válida, por lo que este es otro ejemplo que surgió con uno de los comerciantes con los que trabajo. Lo que vemos aquí es un gráfico reciente de Apple en junio y creo que fue el 10 de junio hacia el cierre que salió que Apple iba a
colaborar con OpenAI para, ya. ¿Sabes? ChatGPT y algo de su IA, y esencialmente Apple se cayó en ese titular porque la gente pensaba que, ya sabes, Apple estaba abandonando la carrera de la IA, no iban a ser un jugador como este demuestra que ya no son innovadores ni nada por el estilo. Mientras tanto, Apple al día siguiente explota por completo. Y hace un movimiento de desviación estándar múltiple al alza, por lo que uno de los operadores con los que trabajo hace muchas pruebas retrospectivas buenas y es un operador de 7 cifras muy inteligente y astuto, y Apple comienza a explotar al alza y no solo eso, pero Apple tenía un nivel enorme en de daily a $200 y entonces supera los $200 y ahora realmente estamos hablando. Quiero decir, ya sabes, no puedo decirte el precio exacto, solo que esto es así. Pero, Apple pasó de aproximadamente 192 a aproximadamente 210 y luego al día siguiente tocamos 220, así que sabes que eso es un cambio de casi el 15% en Apple en 2 días, eso es casi inimaginable y adivina qué, depende de cómo lo codifiques, prueba y cómo ves los mercados que ni siquiera están en las noticias, las noticias sucedieron los 2 días anteriores, por lo que puedes volverte muy torcido. Al hacer ese análisis ahora, aunque si usas otros métodos es muy fácil decir, espera un segundo, así. La suposición es errónea. Lo que sucedió fue que el mercado se dio cuenta de que esta colaboración en realidad sería muy buena para Apple y lo que percibimos inicialmente como malo para la empresa ahora no solo es bueno y hay que volver a rastrear todo eso y algo más. Pero luego, cuando se produce una ruptura, se produce una gran ruptura tecnológica en un mercado de impulso y, por lo tanto, todos estos factores entran en juego y llevan a Apple a hacer un movimiento muy grande y, si estás en el lado equivocado de eso, no vas a poder hacerlo. Para divertirse y no solo eso, sino que se está perdiendo uno de los mejores brotes del año. ¿Con qué frecuencia sabe que en la mayoría de los años, Apple diría que probablemente ni siquiera debería moverse un 10% y luego capturar como un 10-15% el movimiento en 2 días es bastante increíble. Entonces, si comienzas a agregar opciones a la mezcla, puedes hacer jugadas increíbles que de otra manera podrían ser totalmente opuestas a lo que te dice tu prueba retrospectiva en cuanto a desviaciones estándar y, por lo tanto, incluso si miramos desde una perspectiva intradía, yo diría que estos matices importan. En ningún momento, en este intradía, estuvimos tan extendidos, fue muy estable, muy fuerte. Y cuando no analizamos esas cosas y tomamos un enfoque demasiado simplista, te metes en problemas y simplemente la situación mejora cada vez más. Si te gustó Apple, con un movimiento del 7% o un 8% de movimiento, ¿qué vas a hacer cuando se mueva 1,0, 1,2, 1,5% en 2 días? Te tuerces y te pones en algunas posiciones realmente malas. La otra cosa y muchos comerciantes explotaron en esto fue en febrero de 2018 y creo que este fue uno de los puntos más importantes. A veces, simplemente no sabemos lo que no sabemos y ocurrió el apocalipsis donde la volatilidad del VIX era realmente crónicamente baja. El mercado era muy aburrido. Durante mucho tiempo, el trading fue bastante aburrido en su mayor parte y luego, de repente, empezó a haber riesgos reales y todos los fondos de cobertura y todas las empresas que habían estado simplemente apostando por posiciones cortas, de repente, todos se pusieron a operar. Para la salida lo que pasó fue que VIX comenzó a explotar tu VIXI y ese VIXI son ETF subinversos y comenzaron a explotar y lo que sucedió después de horas fue que durante el día estaban totalmente vinculados haciendo su correspondiente, creo que fueron como una caída inversa de 2x, pero luego, después de horas, simplemente comenzaron a implosionar por completo y sí. No debería haber divergencias entre los datos, las correlaciones o las reglas, y lo que estaba sucediendo era que en algún lugar de este prospecto de 250 páginas hay una cláusula de liquidación y, como saben, ahora estamos hablando. Hace 6 años, no puedo recordar los términos exactos, pero era algo así como si el VIX subiera X% y si el valor del activo neto caía por debajo de cierta cantidad,
Estos ETF son esencialmente simplemente Dunzo, son ellos. Están destrozados y la gente sabía sobre esa cláusula. Creo que probablemente prácticamente todos los comerciantes minoristas y todos los comerciantes diarios probablemente no estaban bien informados. Al menos el 99% no estaban bien informados. Así que si estás pensando que esta bola de volatilidad va a significar la bola de retorno, siempre tiende a significar vuelve a la derecha. Si lo estuvieras jugando y jugando esa divergencia, no sabes lo que. No sabes que eso, Dios mío, hay una cláusula en este prospecto que me hará estallar por completo y puedo perder el 90% del 95% o algo así de la tenencia del valor del activo neto. Por eso es que algo de esto es importante para los puntos ciegos, pero otros son demasiado simplistas y nuevamente, esto fue desde el principio lo que dije que es una de las partes más problemáticas y yo piense dónde la gente se mete en términos prácticos la mayoría de los problemas y por lo tanto los comerciantes discrecionales pueden evaluar subjetivamente docenas de variables con la velocidad del rayo del gráfico diario e intradía qué acciones comparables estamos haciendo en contexto del mercado, como se ve el cuadro de nivel 2, así que muchos comerciantes minoristas, aunque he llegado a aprender a pasar por alto la variable de las noticias de última hora, he aprendido que la mayoría de los comerciantes minoristas ni siquiera tienen fuentes de noticias en tiempo real para saber si las noticias alguna vez salieron o no, lo cual es alucinante para mí porque para mí y en mí Travin, una de las variables más importantes, es la binaria, estaba allí. Fresca, noticias materiales si observamos algunos de los mejores traders de swing de impulso, a la gente le gusta Kwame y algunos de esos pivotes episódicos y todo eso. El criterio número 1 para eso es un catalizador de noticias y no sabemos si algo tiene un catalizador de noticias de última hora como ese. Apple se mueve a la derecha, digamos que estamos ciegos al hecho de que el día anterior hubo noticias sobre Apple, realmente no se puede explicar fácilmente por qué Apple subió un 15% en 2 días y si no estamos súper concentrados en esta variable como si todas sus pruebas retrospectivas hasta cierto punto fueran casi basura porque, en general, con las noticias tienden a conducir a tendencias, las noticias tienden a conducir a una revalorización fundamental de diferentes activos y las noticias tienden a invalidar muchas reversiones a la media o al menos haga que la reversión a la media sea muy difícil, por lo que se tiene una prueba, si tiene una estrategia que está probando y no está al tanto de esa variable o si no está etiquetando correctamente algunos de estos datos y está tratando de revertir a la media acciones que incluyen noticias, sus datos serán. Usted podría tener una estrategia increíble, pero debido a que se está perdiendo ese matiz. Y si no lo ves, podrías decir, Dios mío, esta estrategia no es una ventaja, cuando ese único ajuste podría ser la diferencia entre que dejes pasar una estrategia increíble y ganes toneladas de dinero, y creo que incluso para muchos comerciantes. Si captan estas variables, pueden tener enormes efectos en sus operaciones e incluso saber cosas como el contexto del mercado, se están ejecutando flotadores bajos, se están produciendo contracciones cortas, están funcionando las rupturas, tómenlos. Semiconductores este ha sido el mercado de las rupturas de semiconductores, comillas. Pero no durará para siempre, cuanto más brotes funcionen, la gente comenzará a adaptarse y los mercados cambiarán y todo lo demás, pero si viéramos los brotes de semiconductores en 2015, 16 y 17, algunos de los movimientos que hemos visto en SMCI, Avago, Broadcom ahora, todavía, lo arruiné, Nvidia ARM Holdings, insondable, ¿cuándo hemos visto alguna vez a empresas multimillonarias o de cientos de miles de millones? O incluso de billones de dólares hacer movimientos del 30 al 40% en hermosas tendencias en un par de días y todo lo que nunca ha habido? Un mercado donde eso ha sucedido y estas han sido algunas de las mejores tendencias que existen, por lo que es muy importante juzgar estas variables y una historia que me encanta contar es la de las IPO y el clásico error de entrenamiento que vi, ya sabes que yo he entrenado a mucha gente en este punto y cuando dirigía una oficina en Chicago, probablemente entrenaba, no sé, 5 chicos nuevos por año y uno de ellos negociaba cada IPO que había y yo decía, oye,
Hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás negociando todas estas IPO como si nadie más estuviera negociando estas barra baja? Y su respuesta fue, oh, gano dinero con las IPO. He analizado los datos y pensé que no hay forma de que ganes dinero con estas cosas. Yo digo, amigo, envíame los datos, repasemos esto, y él me envía los datos y digamos que negoció 20 IPO. Tenía toda la razón. Ganó dinero con los IPO. Digamos que, de nuevo no recuerdo estos números en este punto, pero digamos que ganó 20 miles de dólares en 20 IPO, entonces, en su cabeza, por cada IPO que negoció, ganó aproximadamente $1,000 en promedio y eso para él fue su justificación y creo que todos cometemos estos errores. Tenemos ego, tenemos su disonancia cognitiva, así que eso es lo que le hizo darse cuenta de que soy bueno en las IPO. Esta es una de mis mejores jugadas y mejores libros de jugadas. Es por eso que opero con estas IPO, pero había un pequeño hilo que no estaba mirando los datos lo suficientemente de cerca. Si miraras los datos, descubrirías que en 4 IPO en realidad ganó 60. 1.000 en las otras 16 IPO perdió 40. 1.000, entonces la pregunta es ¿qué hace que esas 4 IPO en las que le fue tan bien sean tan buenas en comparación con las otras? ¿Hay una variable? Si no la hay, tal vez. No la hay y no es gran cosa. Debes negociar cada una de ellas. Pero cuando miramos y profundizamos, ¿qué? Nos dimos cuenta que se estaba ganando esencialmente él. 300% de sus ganancias y pérdidas en las IPO calientes, ya sabes, como ARM Holdings o Reddit, o cualquiera de esas, y luego procedía a devolver el 200% de esas ganancias y pérdidas. En las IPO de barra baja, en las que nadie más estaba negociando pensando, Dios mío, tengo ventaja en las IPO y muchas veces con nuestras pruebas retrospectivas, cuando no tenemos los matices correctos, nos perdemos cosas así. Por eso es muy importante para nosotros descubrir cuáles son los hilos que identifican nuestras mejores operaciones, cuáles son los hilos que identifican nuestras peores operaciones, y no vas a obtener eso solo con pruebas retrospectivas o analizando los datos en algún momento. Realmente necesitas usar tu cabeza y hacer muchos análisis tú mismo y cosas así. El ejemplo que doy es un poco tonto. Digamos que mi factura de electricidad es la misma en verano y en invierno. Si solo miras el valor en dólares de mis facturas, realmente no puedes predecir nada sobre mí. Uso de electricidad, pero cualquiera con el sentido común puede tomar esa factura y tú puedes. Puedo decir un par de cosas con mucha confianza. Puedes apostar a que en verano la factura de la electricidad se destinará al aire acondicionado. Probablemente no usaré la calefacción en absoluto en verano, pero en invierno probablemente la usaré. Todo ese proyecto de ley se destina a la calefacción y nada al aire acondicionado y tirando. De ese hilo se puede conseguir mucho más utilizando la lógica, el sentido común, los mecanismos causales para averiguar qué hay detrás de este proyecto de ley, qué hay detrás de estos datos y luego, incluso como otra cosa en la que podemos ir un paso más allá. Si usamos aún más la cabeza, es casi seguro que el verano es aire acondicionado y el invierno es calor, así que algo que es probable, pero no tan seguro y sorprendería a la gente, sí. No te gusta pensar en estas cosas porque no es intuitivo, pero durante los meses de verano e invierno uso menos electricidad por la noche que durante el día. ¿Por qué durante el verano, cuando uso el aire acondicionado por la noche y el sol se pone, no necesito tanto aire acondicionado? Dicho esto, en invierno, ya sabes, el sol no importa tanto, pero en invierno la mayoría de la gente quiere dormir a una temperatura fresca, así que necesita menos calor. Para poder tirar de estos diferentes hilos y llegar a conclusiones de diferentes maneras que de otra manera no obtendría de los datos y estos. Como dije con el ejemplo de la IPO, tienen implicaciones muy reales para usted y probablemente el ejemplo lo que más me inspiró a despotricar sobre este tema y enojar a mucha gente fue que esto sucedió el 29 de noviembre de 2023 el año pasado. Y esto es V2, esta es una biotecnología de pequeña capitalización y lo que sucedió fue que intradía esta acción hizo un pequeño movimiento hacia 20 los dólares y ni siquiera se movieron un poco. Pasaron de 10 a 20 y nos consolidamos todo el día. Las acciones luego explotan por completo. Cuando superamos los 20 y la gente explotó, la gente perdió sus camisas.
Mucha gente quedó absolutamente destrozada y sentí que esto era un texto bastante largo y enfureció a la gente porque muchas personas habían sido atropelladas y yo diría, Miren, ¿deberían estar enojados conmigo por señalar eso o deberíamos estar aprendiendo y estar enojados con nuestro sistema y simplemente adaptarse y mejorar y mucho la gente se deja llevar por esta falsa sensación de seguridad porque, en general, adivina qué, las acciones de microcapitalización y muchas de estas de bajo capital flotante tienden a retroceder. es, sin duda, cierto. Creo que la mayoría de los minoristas de Twitter hacen mucho. Mucho. La reversión a la media de las pequeñas capitalizaciones, porque tiende a funcionar. Pero luego aparecen algunos valores atípicos, así que ¿cómo se pueden prevenir algunas de estas cosas o cómo se puede estar más atento? Mucha gente decía, no hay forma de que sea un buen valor a largo plazo. He analizado los datos, estos tienden a bajar, estos tienden a no mantenerse, etc. Y lo que realmente resultó fue que en todas estas pruebas retrospectivas y todos estos operadores que estaban cortos en esto y todos estos operadores que simplemente no estaban, incluso si solo están cortos, pero promediando cortos y sin detenerse. Confiaban en su sistema, estos tienden a retroceder. Esto es realmente bueno porque ha subido más del 100%, estamos haciendo mucho volumen en rotación, pero estaban pasando por alto algunas variables para empezar. Día 1, noticias de última hora, de la misma manera que comenté antes que las noticias de última hora son una de las variables más importantes en el trading y la mayoría de la gente tiende a pasarlo por alto. Muchos de esos traders hicieron este ticker, también tenían el historial de exprimir este ticker, también estaba haciendo, no sé si fue un máximo histórico o no, de mi cabeza, pero fue un volumen increíblemente loco. Esto también tuvo una consolidación intradía increíble durante horas. Estábamos consolidando sin cambios a pesar de haber subido más del 100%. La otra gran cosa que es particularmente difícil de codificar y adaptar es que había tantas biotecnologías que tenían microcapitalizaciones que había estado apretando mucho y tuve este tweet en ese momento. Era VTG, Solo los últimos meses que te dice que el entorno del mercado ha cambiado, el contexto es diferente, así que cuando tantos comerciantes hacen su análisis histórico y el sistema dice, oye, la mayoría de estos retroceden, esto no es lo mismo que una prueba retrospectiva. Dice, Dios mío, la microcapitalización subió un X%, seguro que eventualmente retrocederá, pero eso es demasiado simplista y estás llegando a una conclusión incorrecta. Entonces, hice que algunos de los operadores cuantitativos con los que trabajo ejecutaran la prueba retrospectiva con las variables apropiadas, las variables más matizadas, signo de apertura de interrogación. Encontraron que esta configuración en realidad tenía una ventaja enorme en largo y fue una configuración que terminaron tomando y desarrollando su manual como resultado y cada vez que estás en el lado equivocado de eso necesitas adaptarte y escuchar al mercado porque generalmente es correcto, ya sea que lo pienses o no. Si estás explotando o sí, al aceptar algunas pérdidas, casi siempre hay una señal para esas grandes pérdidas, no siempre, pero casi siempre hay algo que aprender de ellas. Entonces, ¿qué significa realmente para las personas que escuchan esto? Lo que quiero enfatizar es que esto no es así. No quiero decir que no uses pruebas retrospectivas, generalmente datos apropiados y ser consciente de las limitaciones que sabes es mejor y te ayuda a identificar los entornos en los que confiar en una prueba retrospectiva es más peligroso y que cosas podrías estar pasando por alto, por lo que quieres para establecer reglas sobre cuándo adaptarse o cuándo anular y desea asegurarse de que su sistema tenga salvaguardas para apagar o adaptar estrategias para cuando los datos anteriores ya no sean pertinentes o tienes métodos alternativos para ayudar también a tomar mejores decisiones comerciales. ¿Cuáles son algunas de estas alternativas? Bien, Lance, como dices, las pruebas retrospectivas no siempre son tan buenas. ¿Qué puedo hacer en su lugar? Los principiantes prueban hacia adelante. Las pruebas hacia adelante son en lugar de trabajar hacia atrás con los datos, trabajas hacia adelante. Por ejemplo, con el índice en 2022, nadie tenía buenos datos y, aunque estoy operando con algunos de estos otros métodos que voy a discutir, fácilmente podríamos comenzar a recopilar puntos de datos. Bien, hemos visto 1 o 2 o 3 IPC calientes. Ahora, ¿cómo reaccionó el mercado? ¿Qué instrumentos van a dónde? ¿Qué instrumentos tienen más retraso? ¿Qué
Instrumentos ofrecen más liquidez. ¿Cuál es mi plan de juego basado en el par? Ejemplos que voy a ver en el futuro es otra forma de entender que tengo un marco para entender la acción del precio y esto es en lo que más confío para el registro, tener un marco para la acción del precio y tener un marco de referencia técnico. Análisis, confío mucho en lo que me dice el gráfico. Tengo un sistema para entender qué tienden a hacer los gráficos, tienden a hacer movimientos y todo eso. De lo contrario, cuando miro SVVO, lo veo como una hermosa configuración intradía, tiene un nivel de resistencia, tenemos horas de consolidación, estamos haciendo un gran volumen, tenemos una ruptura en un volumen masivo, tengo un marco para ver todas esas variables diferentes como alcistas. Y todas ellas alineándose y muchas variables se están uniendo para hacer que esa configuración larga específica sea muy atractiva para mí. Otra alternativa es que usted podría tener una comprensión del mecanismo causal de por qué está sucediendo algo. Así que, volviendo atrás, por ejemplo, en el IPC, incluso si no he visto un solo punto de datos, hay mucha gente que entiende que si tenemos una inflación alta, la inflación alta será, por supuesto, una preocupación para la Reserva Federal que debe contrarrestarla. Aumentando las tasas en general. Aumentar las tasas va a ser malo para cosas como la tecnología. Cosas que no tienen mucho flujo de efectivo y dependen de los flujos de efectivo futuros. Hay muchas cosas que son muy sensibles a las tasas, por lo que se puede entender el mecanismo de lo que podría suceder y así que había mucha gente que estaba planificando lo que sucedería si tuviéramos inflación y luego puede ejecutar ese playbook sin recopilar los datos, lo que no significa que siempre tendrá razón. Pero es solo otra alternativa y, menudo deseo utilizar una combinación de métodos y, especialmente, el método correcto. Para usted, por lo que, por ejemplo, las pruebas retrospectivas tienden a favorecer a aquellos que son fuertes. Con las estadísticas en programación, aquellos que son más metódicos, pensadores más lentos y profundos. Aquellos que podrían desear seguir estrategias más programáticas, como sabemos. Si usted es un comerciante discrecional, eso es lo opuesto a estar programado y muchos programas dependen en cuanto a las pruebas retrospectivas. Hay empresas como Yale, Street Capital y Jump Trading. Todas esas empresas hacen muchas pruebas retrospectivas. Las pruebas futuras, en broma, son para aquellos con menos paciencia, pero son más para los aficionados y las personas que tienden a serlos experimentadores prácticos y estar dispuestos a tener menos certeza pero poder actuar más rápido. Y con menos sumen más. Situaciones donde es posible que no tenga datos, entonces para el marco para comprender la acción del precio, estos son más como los pensadores sistémicos sondas. Personas que quieren tomar decisiones rápidas, actúan primero y prueban suposiciones posteriores y los comerciantes más discrecionales, los borrachos y los molineros del mundo, así que diría nuevamente que estoy principalmente en esta categoría y reconozco que eso me permite actuar en muchas situaciones en las que otras personas podrían no poder. Actuar como rápido, ¿verdad? Si a principios de este año tomaras este ticker Golf, Lima que tenía este informe de fraude, tenía algunos datos como si tuviera algunas pruebas retrospectivas que había hecho para los informes de fraude que muestran que las acciones cayeron mucho debido al fraude. Informes, pero luego también entendí la acción del precio, entendí la capitulación del volumen que estábamos obteniendo. Entendí la capitulación del precio que estábamos obteniendo, entendí que esto estaba haciendo múltiples tramos, así que en esa operación específica tenía una combinación de datos respaldados detrás de mí y luego tenía los patrones gráficos y pude combinarlos. Dos, lo que terminó siendo muy poderoso y, finalmente, el mecanismo causal de por qué sucede algo son los analizadores, las personalidades del tipo de los administradores de cartera, los RAID 2 del mundo y todos. Estos, los métodos por sí solos pueden ser increíblemente efectivos o increíblemente ineficaces, pero cuando comienzas a combinar estos dos, tres o cuatro métodos en lo que seas más fuerte, ahí es donde puede ser realmente muy poderoso. Puedes tener algunas de las cosas en las que puedes ser tan adaptable como un trader intradía, pero también puedes estar tan informado por los datos como un trader programático. Puedes saber, bueno, hace poco vimos un aumento en el IWM en las últimas 2 semanas. Hubo un mecanismo en el que, de repente, el IPC está empezando a cambiar. Hay una gran rotación sectorial, pero también se puede averiguar que, dicen los datos, sucede generalmente cuando el IWM sube esta cantidad en cuestión de días, entonces también puedes simplemente operar con la acción del precio, es recapitulativa, es esto.
¿Un patrón? ¿Es esto algo que quieres seguir? Tal vez sea un patrón de impulso, donde el IPC fue un catalizador de noticias del IWM. Hizo un movimiento de desviación estándar múltiple A. Alza mientras que cosas como los HU y el Nasdaq estaban más bajos. Eso indica. Notación, tenemos un catalista de noticias. Tenemos un volumen enorme. Estamos cerrando fuerte. ¿Lo toma como una operación de impulso? Muchos de estos métodos pueden ayudar a fundamentar esa decisión y hacerlo mucho más efectivo. Así que mi pregunta para usted es que, Se adapta mejor a su trading. Está aprovechando sus fortalezas y habilidades únicas. Ha pensado en las limitaciones de sus estrategias y en qué entornos podría querer aumentar el riesgo en lugar de reducirlo. ¿Y qué puntos ciegos podría tener en sus operaciones? Y esa es mi presentación. Con las advertencias habituales. Bueno, sí. Richard, hablemos de eso. ¿Qué piensas? ¿Y qué preguntas puedo responder? Bueno, en primer lugar, lance. Creo que eso fue genial. Y cuando estás pasando por las cosas claves en las... ¿Qué piensas cuando piensas en los límites de las pruebas retrospectivas? Una cosa. Más en la que estaba pensando y me he topado con mis propias. He realizado algún tipo de pruebas retrospectivas básicas de Python de diferentes estrategias e indicadores y algo así como sesgo de supervivencia y sesgo de retrospectiva. Solo quiero escuchar sus pensamientos sobre eso, pero primero, mi experiencia y algo así. Explicar cómo eso afecta a las cosas es como si yo fuera un comerciante de largo plazo, especialmente en comparación contigo, de un swing para posicionar al comerciante que mantiene unas semanas para capturar ese tipo de movimientos de impulso de las rupturas típicamente. Un si regresa y prueba esa estrategia básica, digamos que es una ruptura por encima del promedio móvil de 21 periodos en el diario, una señal de venta muy simple. Sé que hay dos cierres por debajo de ese mismo promedio móvil más adelante, pero si lo pruebas en Nvidia, funcionará y tendrá resultados sorprendentes porque Nvidia ha hecho cosas increíbles en los últimos años, así que algo para combatir esto que he hecho. Está probando una amplia variedad de acciones para intentar ver si, en general, hay una ventaja. Tienen sentido las métricas. En términos de tasa de ganancias, ganancia promedio, pérdida promedio, pero también debe tener cuidado porque si haces pruebas en el Nasdaq 100 y ahora no era lo mismo. Ya. ¿Sabes? Hace 3 años que ahora, así que todavía hay un sesgo de supervivencia, así que esa es otra cosa que tengo en cuenta cuando tengo en cuenta los límites. De backtesting, no sé si tenías algún tipo de pensamientos adicionales para agregar o algo que piensas bien, ambos son excelentes ejemplos y creo que todo eso cae dentro de algunas de las suposiciones erróneas que podríamos hacer y tan a menudo como creo que fue Hugo Richard Fan dice. Como nosotros somos el grupo, somos los más tontos, lo sentimos. Somos las personas más fáciles, la persona más fácil de engañar es nosotros mismos y, especialmente en el mundo del comercio, hay mucha disonancia cognitiva que ocurre y, especialmente, como la discriminación selectiva. Memoria porque aquí está la cuestión. ¿Con qué frecuencia recuerdas todos tus ganadores y la cantidad de veces que he visto a los comerciantes pensar que son rentables en alguna estrategia, pero lo que sucede es que tienen un par de grandes ganadores que se quedan en sus memorias y luego se olvidan de todos los pequeños rasguños y eso no es ser malicioso o eso no es ser ignorante, es solo que somos susceptibles a los sesgos humanos, somos susceptibles a seleccionar nuestros datos, no solo nosotros como traidores, sino incluso como científicos. Hay tanta investigación científica que es como, barra baja, como si en realidad no controlamos adecuadamente algunos de estos sesgos y ahora todo que pensábamos que era verdad es incorrecto, por lo que definitivamente es algo de lo que debes ser extremadamente consciente y especialmente el sesgo de supervivencia, ¿verdad? Es como cuando miras algunos del desempeño de algunas de las mejores acciones del S&P 500 puede ser realmente sorprendente si observa una Apple o una Nvidia, pero adivina, ¿cuántas acciones fueron eliminadas del S&P cuando comenzaron a apestar? ¿Finalmente desaparecieron? A cero, y si lo piensas, ¿qué porcentaje del S&P 500 de hace 30 años probablemente ahora esté totalmente en quiebra? Probablemente sea un porcentaje loco. Así que todas estas cosas son muy importantes y creo que ahí es donde debes estar. Así que, intelectualmente honesto, con sus datos para asegurarse de que no está simplemente usando la retrospectiva o cualquier otra cosa porque piensa en, incluso con algunos de esos ejemplos, como, por ejemplo, la ruptura de VVOS. Debe asegurarse de dónde está. Como hola, puedo pensar en 5 grandes ganadores, pero
También debes preguntarte cuántos de ellos podrían ser perdedores, pero nunca tomé nota de ellos debido al hecho de que no se destacaron. Eso. ¿Arruinará mis datos? Es una consideración enorme, sin lugar a dudas. Y hace que algunas de esas pruebas retrospectivas sean muy complicadas, y no solo las pruebas retrospectivas, sino que también hacen que todos nuestros análisis sean complicados porque somos Susceptibles a tener conjuntos de datos falsos y sesgos falsos. Nuestra cabeza, sí, algo así como eso. Uno de mis tweets menos favoritos para ver en Twitter es, si hubieras invertido $10 en Tesla hace 5 años, esto es lo que tendrías ahora porque olvida todo lo que sucedió en el camino. Se olvida de todas las demás acciones que se veían. Increíbles como Tesla, sí, todo lo que podría haber sido Tesla, quieres saber. Una divertida también que simplemente habla como creo que también como humanos es muy difícil para nosotros hacer un seguimiento de muchos de datos un día y tantas veces en las que es como si le preguntaras al comerciante promedio, oye, ¿cuánto has avanzado en la estrategia X este año? Una vez que estás hablando de 70, 80, 100 puntos de datos. No sé qué tan cerca puedes estar, ni siquiera remotamente. Así que, una cosa que eso de lo que siempre nos reímos es si esto es algo así como antes de la crisis y todo lo demás, cuando el mercado cambió, pero quizás fue en 2016 o 2017, el principal operador de Trillium, esencialmente, era como el gerente de riesgos o lo que sea. Envió un correo electrónico que era como, ya saben, un anuncio de servicio público, queridos. Todos, a pesar de lo que piensen, como saben, todos ustedes no ganan dinero comerciando. Como espías y la gente comerciaría con espías todo el tiempo, ya sea como cosas de la Reserva Federal. O esto o aquello, y no me gusta decir que nunca habrá ganadores, por supuesto que habrá ganadores, pero a la mayoría de la gente le gusta la proporción de la frecuencia con la que la gente negociaría con el espía frente al PNL, lo cual es ridículo y él dice, queridos todos. Como la empresa, es como una red negativa en Spy, durante un periodo de tiempo muy largo, como si siguieras operando así, no creo que realmente estén ganando dinero. Así que recuerdo que uno de los chicos en la oficina dijo, ¿qué amigo? No hay forma de que eso sea verdad. Soy muy bueno en el comercio, el bug espía. Y luego tenemos las herramientas para analizar esos datos, ya sabes, bastante rápido. Y él los busca y, de repente, se queda muy callado y nosotros, como que estamos como, oye hombre, como cuáles son los datos, di por qué estás tan callado y Google está como, si no tan bueno como pensaba, y yo pienso como que no hay mala intención ahí y eso lo que es muy difícil. Comprender algunas de estas cosas y mantener estos registros mentales y todo lo demás. Somos humanos, sí, somos muy humanos y muy falibles, lo cual es asombroso, como que podemos tener tanta ventaja como a veces tenemos. Sí, y sabes que mucha gente cuando piensa en eso, probando, ya sabes. Primero aprenden sobre trading, aprenden sobre backtesting y dicen, bien, así es como voy a encontrar mi ventaja, voy a encontrar el promedio móvil perfecto para usar lo que sea. Pero nuevamente, porque no existe la perfección y hay tantos matices, como mencionaste, que pueden hacer las personas en lugar de seguir ese camino. ¿Dónde pueden aprender a desarrollar ventajas y qué proceso deberían seguir para mejorarlas y las pruebas retrospectivas no son suficientes? La única respuesta no es la única forma. ¿Cuál es el mejor sistema? Supongo que sí. Así que primero que nada, voy a continuar con tu punto, porque creo que hay otros ejemplos interesantes con respecto a esto que son la mayoría de los académicos que han estudiado análisis técnico. No lo sé, prácticamente todos los estudios que hacen terminan siendo. El análisis técnico no tiene ventaja, bueno. Adivina qué, tiene que haber alguna ventaja porque he hecho miles y miles de millones de acciones, no puedes atribuir eso a la suerte, como si fuera, ya sabes. ¿Cómo? Day trader activo, he ganado en promedio un año miles y miles de trades durante casi 15 años y cuando se obtiene ese nivel de sesgo en los datos es replicable como los mismos argumentos de Buffett, ¿verdad? He podido enseñar a las personas a hacer estas mismas cosas. He dirigido una oficina donde todos los demás estaban haciendo las mismas cosas ya de allí cuando miras algunos de los análisis que
Están haciendo en la academia, piensas, oh Dios mío, claro que no hay edge. Sí. Fue así de fácil, como de nuevo con respecto a mi punto sobre las pruebas retrospectivas, ellos retratando de encontrar edge en algo que es demasiado simplista o esperasiva. Acción promedio cruza por encima de un promedio móvil amigo si fuera tan fácil como de nuevo eso. Ya estaría fuera de juego y es por eso que no hay edge es lo mismo. Que decir, digamos, algo como, oh, análisis fundamental de Warren Buffett, que simplemente compras empresas de P baratas, y es como que no es así como funciona realmente. Lo que hace que Warren Buffett sea tan bueno es un millón de matices de análisis que no estás haciendo en un filtro de P bajo, ¿verdad? Entonces la pregunta muy importante es, está bien, si eres un novato y está. Prueba retrospectiva no va a ser lo suficientemente matizada, como por ejemplo, ¿dónde? Empezar, ¿no? Y mi respuesta casi siempre será inversa. ¿Qué significa eso realmente? Toma los movimientos realmente locos y comienza a documentarlos y escribirlos. Bien, ¿cuáles fueron los grandes movimientos de este año? De mi cabeza hay cosas como GameStop, hay cosas como ARM, hay cosas como Nvidia, Avago, las semifinales. Hemos visto algunas criptomonedas decentes. Movimientos como lo que creas que fueron las cosas realmente buenas y simplemente aumenta mucho o simplemente ejecuta uno. Análisis, ¿qué es lo que está haciendo el mayor volumen? ¿Qué es lo que aumenta el mayor porcentaje? ¿Qué es lo que aumenta? Más en el mes, y comienza a verificar eso e incluso mira IWM correctamente qué hizo que IWM se moviera así. ¿Por qué el índice no sube un 4%? ¿Por qué en algunos de estos días un índice de un grupo de acciones se mueve un 2% en 30 minutos? Y la ingeniería inversa, una vez que comienzas a obtener suficientes puntos de datos y construyes estas bases de datos y puedes venir a un par de conclusiones, está bien, como IWM, ese movimiento parece que comenzó con una noticia. Catalyst CPI, ¿es una coincidencia? Tal vez no, necesito más datos, está bien. Un VVOS, el día que pasó de, quiero decir, el día anterior fue a las 5, abrimos a las 10. Luego, vamos a 45. Veamos eso. Está bien. Eso tuvo noticias ese día. Está bien. Tal vez sea una Coincidencia, tal vez no lo sea. Y creo que si miras algunos de estos grandes movimientos y si eres un comerciante de swing, si eres un seguidor de tendencias, si estás buscando algunos de estos movimientos de panorama más amplio, creo que encontrarás que muchos de ellos provienen de catalizadores de noticias, entonces ese factor que puedes comenzar a pensar que es importante, creo que otro factor es un volumen muy alto. Significando que algo ha cambiado, no, IWM o una ruptura de Apple o cualquiera de estas. Rupturas de tech, y creo que si comienzas a trabajar en algunos de estos criterios, de forma independiente, obtienes muchas cosas que pueden parecerse a algunos de esos. Pivotes episódicos como el Cosas de Magic, cuando eso puede parecer algo nuevo. Y especial para ti también, puedes estudiar diferentes matices como qué es lo que es. Potencialmente el sentimiento, podemos encontrar puntos de datos donde sea como, Dios mío. El sentimiento era, ya sabes, realmente muy malo. Ahora sucedió algo donde de repente hay un gran cambio. ¿Qué pasa con las acciones que están rompiendo máximos históricos? ¿Qué pasa con las acciones que están rompiendo máximos históricos con un volumen muy alto? ¿Qué pasa con las acciones que rompen máximos históricos con un volumen alto? Con las noticias, Catalyst y usted pueden comenzar a construir estas bases de datos y puedes comenzar a extraer esos hilos y descubrir, como espera un segundo, oye, esa factura de electricidad es exactamente la misma. Pero puedo hacer ingeniería inversa para que en el verano se use para aire acondicionado y en el invierno se use en el calor, y si hay una manera de hacer esa apuesta, probablemente haya una ventaja allí, y entonces se trata de averiguar cosas como ¿qué sucede con las cosas con un alto interés corto? Y entonces realmente analizar y construir esos puntos de datos y pensar críticamente y luego sacar esas conclusiones, hilos y luego pruebas retrospectivas. Esa es una forma que también puede ayudar. Sí, me encanta eso. Y una cosa que dijiste en ese sentido antes, como si estuvieras mirando lo que crea tendencias, dijiste que las noticias conducen a tendencias y creo que eso es genial. ¿Sabes? Golden Nugget que me llevé. Y creo que hace un par de semanas compartiste una especie de plantilla que usas. Cuando miras hacia atrás en estas oportunidades para julio o lo que sea,
Intentaremos ponerlas en práctica. Ahí arriba si podemos, pero solo para hablar. Sobre eso, hablas de mantener la fecha, el ticker, las pérdidas y ganancias si lo comerciaste. La categoría de la operación, el contexto, ¿había noticias? No hay noticias, agrega Gráfico diario, un intradía. Gráfico de nivel 2, ¿cómo lo operé? ¿Cómo lo operan otros? ¿Cómo? Debería haberlo operado. Todas estas son preguntas que puede usar para extraer. Eso sí lo sé identificar, ya sabe, ¿qué tenía de especial? ¿Cuáles fueron las características que llevaron a este movimiento? Luego puedo aplicar esa plantilla. Más adelante, ¿cómo puedo encontrarla? Sí, adelante, por favor, la mayoría de los comerciantes. Yo diría ahí. Creo que esto es como una buena analogía, así que si lees el libro de Tiger Woods, The Swing Coach, una cosa que se destaca sobre Tiger es que nunca golpearía una pelota de golf. Sin ser muy deliberado. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Trabajar en dónde? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Tratando de colocar esta pelota si eso sucediera. ¿Por qué o por qué no? ¿Qué podría haber hecho mejor? Extremadamente deliberado y creo que podemos estar de acuerdo en que es mejor golpear 100 pelotas de golf y casi no hacer ningún análisis o es mejor alcanzar 50 de ellos y ser muy deliberado al respecto. Creo que la analogía aquí es que, como comerciante y como nuevo comerciante en desarrollo, probablemente haya muchos comerciantes que probablemente estén operando demasiado y haciendo muy poco análisis, demasiado ligero en los matices del análisis y por eso creo que si vas a hacer una operación, especialmente como un operador en desarrollo, es muy importante que seas muy intencional y aprendas e intentes tirar de esos hilos y descubrir esos detalles y si estás haciendo un intercambio. ¿Realmente quieres volver atrás y averiguar por qué hice esto? ¿Cuál fue la configuración? ¿Cuáles fueron las variables que lo hicieron bueno? ¿Cómo debería haberlo negociado? ¿Cuáles deberían haber sido mis ejecuciones y cuál debería haber sido de hecho y todo lo demás? Y luego recopilé algunos de esos datos, avanzando y todo lo demás o retrocediendo, y creo que la deliberación es donde ocurre el verdadero crecimiento. No es que no sea cómodo, ¿verdad? Es mucho más divertido comerciar y obtener la dosis de dopamina y todo eso, ganar, perder y te sientes como un comerciante. Es la forma más difícil de trabajar una vez que los mercados cierran, donde necesitas sentarte allí y revisar y averiguar si esto tiene sentido. Es algo que se suponía que debía estar negociando. ¿Por qué creo? Este ticker tiene oportunidades y, aún así, muchas personas, porque mencionaste el nivel 2 que tengo en mi análisis, hay tantas personas que dicen que el nivel 2 no tiene ninguna ventaja, son todos algoritmos, todo es inútil, y yo diría que discutir como si fuera otra vez casi lo mismo con análisis técnico como seguro. Quiero decir, sí, mira, el nivel 2 en SPY, estoy de acuerdo, es probablemente casi inútil en su mayor parte, pero eso no significa que todo el nivel 2 sea siempre inútil y puedes encontrar esas oportunidades en las que algo es realmente muy diferente. Si eres un comerciante de reversión a la media, puedes encontrar este GameStop más reciente, puedes saber cuando Roaring Kitty estaba haciendo la transmisión en vivo. Puedes identificar que, después de hasta las 8 de la tarde, fue solo un comprador de ARCA el que impulsó esa acción. Entonces, a la mañana siguiente, ese comprador de ARCA era pura carne de cañón y, una vez que el comprador de ARCA terminó, se acabó el juego para esa acción. Entonces, se produjo la oferta y todo, pero puede identificar giros como ese o una ruptura así. Vas con la tendencia, puedes identificar qué tan grandes son los compradores, qué tan agresivo es el pago. ¿Alguien está alcanzando la oferta? Signo de apertura de interrogación. ¿Alguien está vendiendo? ¿Cómo? Ya. ¿Sabes? Esas cosas realmente pueden importar en una ruptura, como si tuvieras que ver los desgloses de SMC y Apple 1. Nvidia este año, mucho de estos, cuando se rompe ese nivel, simplemente desaparece por completo. Como si estuvieras tratando de que te golpeen en la oferta o estás tratando de, ya sabes, pelear por centavos. Esas rupturas se han ido. ¿No crees que eso importa? ¿No? Si piensas que las mejores rupturas de este año no han mirado atrás, entonces hablamos de sesgo de selección, ¿no? Porque es casi por definición que algunos de los mejores movimientos no miran atrás. Así que si eres el trader que siempre intenta entrar en el mercado, el retroceso quizás te hace más susceptible a los que están a punto de fallar y luego reduce tu asimetría en los que van a funcionar mejor, por lo que
Veo muchos operadores que no comprarán esa. Ruptura inicial. Quieren confirmación, quieren que se vaya, lo retiran, pero luego creo que si miraran sus datos y prestaran atención a ese matiz, se darían cuenta de que, oh Dios mío, las mejores configuraciones son las de Apple, las de Avo, las de SMC, las de Nvidia, esas que rompen eso. Nivel y se fueron porque se fueron de nuevo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es el mecanismo positivo? Es porque todo el mundo reconoce barra baja. Esta es una configuración increíble y necesito la mayor cantidad de opciones que pueda conseguir uno. Retroceden porque nadie quiere vender $2 con 50 centavos en Apple, nadie quiere vender 2011. En Apple o donde sea, y entonces tú no estás obteniendo el retroceso porque todos dicen, vaya, esa configuración fue un punto muerto, y esos matices en estos artículos realmente importan en tu análisis. Realmente es como si la acción del precio fuera una señal y si nunca estás tomando decisiones, la pausa para analizar y observar si eres un swing trader, un day trader, un seguidor de tendencias, una reversión a la media, todo eso importa. Lo que pasa cuando hay una capitulación y ¡boom! Simplemente se hace así. Esa cosa simplemente está muerta. Un poco de puerta lo limita. Eso es algo muy diferente a bueno, capitulamos y ahora estamos volviendo a subir y nos estamos consolidando allí arriba. Eso es muy diferente. Esas cosas importan y cuando estás haciendo estos informes y mirando hacia atrás en cualquiera de las acciones, comercializados o acciones que usted no intercambie un cómo puedes. Intentar ser lo más honesto intelectualmente posible porque de nuevo hemos hablado de cómo podemos engañarnos a nosotros mismos. Ya sabes, esto es obvio en este punto, pero en el momento puede que no sea obvio CU porque sabes que las cosas son diferentes en tiempo real. Entonces, ¿hay algún tipo de tácticas que uses o procedimientos que uses para tratar de aprovechar al máximo cada artículo y tratar de ser lo más objetivo y honesto posible contigo mismo y tus propias habilidades? Ya. Sabes, tu propia forma de operar va a sonar muy cursi. Pero cuanto más vincules tu identidad al Rendimiento, más lucharás, como si tuvieras miedo de cometer errores, entonces, no te vas a divertir y te vas a hacer un flaco favor deshonesto y cuanto más veas que eres como todos los días mi objetivo era mejorar un 1%, mi objetivo no era ganar dinero. Obviamente tú sé que ese es el objetivo final, pero que sabía que ese no era el proceso para llegar allí y, por lo tanto, si mi objetivo es simplemente mejorar y si mi mentalidad es cómo puedo mejorar hoy, estoy activo, estoy mentalmente abierto a esos errores y estoy tratando activamente de encontrar esos errores. ¿Qué estoy pasando por alto? ¿Qué podría mejorar si simplemente no te concentras en eso y no estás emocionalmente abierto a esa incomodidad y no ves eso como una forma de crecer? Es una gran diferencia en la mentalidad y la persona que tiene más esa mentalidad es cuando comienzas a justificar las cosas y diga, esto no funcionó tan mal porque tengo mala suerte, o el mercado ha estado agitado últimamente, o esto o aquello. Es menos probable que asuma la responsabilidad en comparación con decir, como mira, todos los días solo estoy tratando de encontrar lo que puedo hacer mejor, soy responsable todos los días y el crecimiento simplemente mejora y creo que esa mentalidad de decir que quiero encontrar estos errores que quiero cada vez que sufro una gran pérdida es como si me estuviera reentrenando. Pensar bien esto fue una gran pérdida, pero encontré esa vulnerabilidad, encontré esa vulnerabilidad y la arreglé y yo solo pensaba como arriba, ese es un parche para mí. Armadura, sabes que hay un agujero aquí, sabes un agujero aquí, casi me da. En el corazón fue casi fatal y estaba aquí, ahora sé que necesito reforzar esto. Y cuando X, Y, Z sucede, necesito ser mucho más así, eres mejor. En realidad eres un trader más resistente y robusto debido a eso y como yo me entrené. No es incómodo, ¿verdad? Como si acabaras de sufrir una gran pérdida, pero tener esa mentalidad te hace. Supongo que simplemente somos mucho más abiertos y adaptables a estas cosas. Con el tiempo, me gusta esa analogía de remendar tus armaduras, es buena, es una excelente manera de decirlo. Y la siguiente pregunta se trata más de ir a una pregunta comercial, en comparación con un poco de lo que estamos hablando con las pruebas retrospectivas, pero mencionaste que conoces los temas clave de este año y lo importante que es centrarse en ellos, ya sea
IA, semis, pequeñas capitalizaciones, recientemente las acciones de redes sociales, ¿qué son? En este momento, estás haciendo algo para identificarlos. Ya sabes, se están desarrollando muy rápidamente y se están convirtiendo en un tema importante porque pasaron de, ya sabes, el IPC, como mencionaste. Pasó de ser una hamburguesa sin importancia donde realmente no importaba ahora. Bien, todo el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo. Sea lo que sea, en este evento, ¿cómo? Empiezas a notar qué noticias son importantes y qué temas se están desarrollando en el mercado. Supongo que sabes que podemos hacer una presentación completa sobre este tema porque es muy importante, pero ¿cuáles son tus pensamientos de alto nivel? Ahí sí. Y creo que ahí es donde importa tu proceso y, de nuevo, creo que cada vez que empiezo a hablar de cosas menos tangibles, la gente empieza a pensar como si Lance estuviera mintiendo o escondiendo cosas, en lugar de pensar como si, Dios mío, el proceso y cómo piensas realmente importan. Y desde una perspectiva de proceso, yo hacía un informe diario todos los días sin falta, ya sabes, lo hice durante años. Sin falta, quiero decir, a menos que a veces te enfermes, de vacaciones, lo que sea, pero si hubiera negociado ese día, estaba escribiendo esto y, durante esos días, boleta de calificaciones diaria puede reflejar como una de mis líneas es, ya sabes. ¿Cuál fue la mejor oportunidad, o qué observé también generalmente? Haría una revisión semanal, ya sabes, cada domingo iba y solo estudiaba las oportunidades de la semana y luego hago una revisión mensual, así que creé estas capas en mi proceso para ayudar a detectar estas cosas de la manera más proactiva posible. Así que creo que en ese día del IPC, cuando das un paso atrás al final, del día en que dices qué demonios, el IWM ha subido un 4% y el Nasdaq ha bajado. No recuerdo, estoy inventando estas cosas, el Nasdaq ha bajado 1 o 2 puntos. Si te das cuenta de eso en tu daily review, es como si, como wow. Eso es algo a lo que hay que prestar atención en Your Daily Review. Cuando esas biotecnologías de microcapitalización comenzaron a volverse locas incluso después de un punto de datos que hace algo excepcional, tienes que decir algo como, vaya, ¿qué pasó aquí? Y algo así podría ser diferente, una vez que obtengas 2, ahora serán 2 datos. Puntos si realmente quieres comenzar a conectar hilos y siempre y cuando seas realmente receptivo a lo que sea, y es como la línea Gretzky, como si tuvieras que patinar hacia donde va el disco y es como si no necesariamente necesitas estar allí para esa llamada de ganancias de Nvidia, ¿sabes? Creo que fue, no sé, fue a finales de las 22, creo que tal vez donde esencialmente fue como las ganancias, donde apuntaron hacia arriba y todos dijeron, barra baja, la IA es real. Y luego, fue el que es, ya sabes, a la luna, como no estoy diciendo que necesitas atrapar ese. Primero y a menudo tú, pero necesitas decir como quien cómo está. IA es el tipo de tema que impulsa el mercado y tal vez tú me perdí. Segundo semiconductor, creo que fue a Vago Broadcom o lo que sea, que luego hizo el siguiente movimiento y ahí es cuando debes comenzar a decir algo como wow. Como en el tercero, realmente necesito prestar atención, así que como regla general, yo, disculpe por no tenerte. No puedes estar en todas partes, no puedes atrapar todo, así que no es necesario atrapar. El primero después del segundo, realmente quieres estar en la cima y decir, oye, este podría ser un patrón ideal para el tercero. Quiero estar intercambiándolo. Eso no significa un tamaño enorme. Significa que incluso en el grupo de pruebas avanzadas podría querer 100 sillas, 1000 sillas, una silla, al menos. Quiero participar y ver si estoy desarrollando un sistema replicable para capturar esto y luego diría que, por lo general, el punto óptimo es como ya sabes. Y realmente lo hago incluso en el primero y segundo. Así tengo mi sistema en marcha para el tercero, porque el punto óptimo es probablemente del segundo al quinto y una vez que empiezas, estamos hablando sobre la sexta. Séptima biotecnología que hace esto o la sexta séptima semiconductora que es. Cuando todo el mundo está al tanto de la tendencia y es casi demasiado tarde ahora. Y si estás esperando 10 puntos de datos como yo lo haría, yo argumentaría ello. Me arriesgaré un poco y diría que hemos visto lo mejor. En las semifinales sí he sido bastante público en esa vista aún y sí. No en la cima, al menos probablemente pique euforia con algunas brechas y mira, tal vez me comeré mi camisa en esta, pero lo que pasó es que una vez que lo conseguiste, ya ha pasado un año de algunas de estas explosiones reales y yo diría que ese brazo y, ya sabes, ese movimiento del brazo fue bastante loco, donde
Literalmente cada semi que se rompió fue solo un boom del 20% o algo. Así es un nivel de euforia donde las expectativas se ajustan mucho más alto y todos están tan al tanto de eso y luego comienzas a recibir informes de ganancias. Donde es como cuando las expectativas están aquí arriba como para que obtengas un 20% gapo. Algo así debe ser como estratosférico, así que creo que probablemente alcanzamos el sentimiento máximo y si ahora te subes a esa tendencia ahí, realizas estas pruebas retrospectivas y piensas, oh Dios mío, la ruptura promedio les voy a devolver un 20%, diría yo solo por experiencia y el contexto. Se van a comprimir y tal vez incluso se vuelvan negativos, y entonces se trata de ser muy adaptativo. A través de su proceso para reconocerlos y decir, está bien, como sabes, 1 es solo un punto de datos, 2 comienzan a ser, sabes, puedo hacer algo de tendencia. Sí, y luego 3 es como si quisiera actuar en consecuencia si ha ido. Tienen, gente, las rutinas importan, las rutinas diarias, las rutinas semanales, háganlas y algo así como que responden a mi siguiente pregunta, pero tal vez tengan un poco más de color aquí, ya sabes, una vez que, como dijiste, una vez que los semis comenzaron a aparecer, ya sabes, han estado de moda durante mucho tiempo, ya sabes. Comenzaron en realidad en 2023 hasta 2024, ahora, ¿cuáles son algunas señales y mencionaste? Algunos dicen que la tendencia está perdiendo fuerza, perdiendo impulso y es un poco antigua. Sí, y esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo comienzan las cosas a fallar? Yo diría que cada vez que hay algo realmente muy grande. Explosión después de eso. La mayoría de los picos de volatilidad tienden a se amortiguará contra eso. Así que tome GME y AMC. Primera vez como está bien, mega explosión, mi general es que cualquier cosa se amortiguará. Contra eso, entonces Roar y Kitty regresaron, explotamos a unos 80 antes del mercado. Mi teoría general es que los siguientes serán incluso se amortigua frente a SI, de nuevo, no siempre es como si fuera solo una heurística y nuevo, cuando miramos ese brazo. Y la histeria, e incluso puedes decirlo simplemente leyendo algunos de los titulares, escuchando CNBC, como si fuera. También es un poco gracioso. No sé dónde está ese MCI ahora mismo, simplemente. No hay gráficos. Probablemente esté como 7.800.700, lo que sea, y está subiendo cuando ese MCI estaba subiendo, hasta aproximadamente 1.200. Se acercaban aún más. Como 8.900, todo el mundo estaba en el objetivo y la gente estaba asustada. Esto podría pasar. Oh Dios mío, esto va a llegar a 1.500. Esto va a llegar a 2.000 y es como, ¿dónde estaban todos ustedes cuando esto tenía ganancias de $450? Quiero escuchar esas opiniones. Nada. Opinión reflexiva, donde, oh Dios mío, porque esto está haciendo eso, es solo un ciclo de retroalimentación y con el tiempo, ese ciclo de retroalimentación llega a una manía en la que simplemente ya no puede construirse sobre sí mismo y, ya sabes, es como cuando empiezas a ver la euforia de cada cosa. Cuando cada configuración funciona y cada configuración simplemente explota, eso no funciona. Dura mucho, no dura mucho y es entonces cuando te gusta de nuevo. Creo que ese punto óptimo es probablemente, ya sabes, entre 3 y 5 veces más o menos, y cuando las cosas empiezan a funcionar de verdad y dices, oh, Dios mío, esto es increíble. Todo el mundo se suma a la tendencia y ahí es cuando empiezo a retroceder. Siempre hay que estar un paso por delante del mercado y no esperar la confirmación. ¿No? Es como si viera un índice y luego un segundo, no necesito esperar. El tercero, lo estoy negociando bien. Y luego una vez que todos están entusiasmados con el IPC, cada persona dice, oh, Dios mío, debería estar planificando esto. Oh, Dios mío, ahora tengo todos los datos que necesito. Ahí es. Cuando pienso, bueno, voy a empezar a dar marcha atrás, no necesariamente. Detente, pero simplemente comienza a ser más defensivo y la otra cosa también es que inicialmente lo que verás no es que todo deje de funcionar, sino que comenzarás a ver un par de grietas y, de repente, la configuración que solía funcionar al 5% desaparece. 2 o 3 o de repente la configuración que funcionaba el 80% del tiempo
Comienza a funcionar el 50% del tiempo, así que es casi como la pendiente de que también. Funcionan las cosas donde piensas, oh Dios mío, como si este semiconductor funcionara. Ahora, todos están trabajando, entonces empiezas a ver que tanto la recompensa como el porcentaje empiezan a flaquear y ahí es cuando empiezas a retroceder realmente, pero la mayoría de las personas no se detienen hasta que, después de que tienen pérdidas, y es como amigo, no necesitas esperarla. Pérdida, como puedes ver que las cosas funcionan menos y a menos que no lo hagas, no necesitas quedarte para, ya sabes, tomar la herida superficial como si estuviera bien. Hombre, ya. ¿Sabes? Y creo que incluso las pérdidas y ganancias en un punto así, eso, se convierte en un indicador en sí mismo y oye, hombre, cuando las cosas son realmente Fáciles, es raro que eso se mantenga así. Sí, sí, lo sé. Como ya. ¿Sabes? Al principio de una tendencia en un gráfico diario, donde simplemente venimos de una corrección, lo que sea. Tener un gran día es como, bien, genial. Ese es el comienzo de la tendencia, pero luego, cuando hemos estado en tendencia semanas y semanas y tienes tu mejor día en mucho tiempo, eso es casi una señal de advertencia que, notado donde todo ahora, hay que estar un poco en guardia. Es algo que he notado, un sentimiento muy grande, como si estuvieras en lo cierto con eso. Fue incluso gracioso cuando Bitcoin estaba en, no sé, era como 67.000 o algo así como. Cada uno de los traders en Twitter y cada uno de los traders que conozco dice, oye, hombre, ¿cuál es tu plan de juego para la ruptura de Bitcoin? Y cada uno de los traders dice, vaya, acabas de verlo. Revisa publicaciones aleatorias de Twitter y me gusta. Casas o algo así la gente. Diría, amigo, ¿por qué comprarías una casa cuando puedes invertir en Bitcoin? Inevitablemente va a subir, es como de qué estamos hablando aquí. Muchachos, cuando el sentimiento alcanza ese tono favorable, entonces terminas con algo. Como esperar, todo el mundo ya está posicionado para la ruptura. Todo el mundo está en largo cuando aún no ha estallado y si ya todo el mundo está posicionado. Entonces es como esperar, no queda nadie para llevarlo a la ruptura y esos son los tontos que hacen ese máximo más bajo. Y luego se quebró, justo. Entonces se quebró, se rompió. 60.000 descargas a los 55 y todo el mundo dijo, oh, Dios mío. Se acabó, ese fue el máximo más bajo, este es el fin del mundo, es solo ese péndulo que cambios y solo quieres ser tan consciente de cómo es cada vez que sabes es como incluso GME hace un par de semanas comenzó a animarse hacia los 30 y vi una publicación donde decía, oh Dios mío, cada vez GME ha roto 30, ha explotado 20 puntos más. Es como uno que es como un análisis súper estúpido porque solo eres como el primero. De todo sí quiero decir que este es un gran ejemplo porque cuando GM había roto recientemente 30, cada vez que lo había hecho, estaban al igual que este nuevo catalizador de noticias de Kitty Rufiente. La persona no estaba teniendo en cuenta el catalizador de noticias, la persona tampoco estaba teniendo en cuenta que esto ya había tenido como un par de picos grandes sin catalizador de noticias y, por supuesto, creo que fue como un 30 y ahora simplemente se derritió y es como que todo el mundo se estaba animando muchísimo como que todos decían, oh Dios mío, aquí vamos de nuevo, si todo el mundo dice aquí vamos de nuevo, probablemente no volvamos a ir esas y son esas cosas cualitativas las que realmente importan y mientras tanto, sabes que las empresas de pequeña capitalización y las de capitalización intermedia están abriendo una brecha al alza. Y están comenzando su movimiento y eso es nuevo y esa rotación simplemente sucede, así es como funciona el mercado, así que sí, lance, lo siento, pero incluso. Con IWM, ¿dónde estaban las personas que estaban peor posicionadas? Probablemente era la gente de IWM. La gente decía que IWM estaría muerto para siempre porque, ya, sabes, a diferencia de la mayoría de los índices, son los que mejor se desempeñan. Ya sabes, entran en el S&P y siguen adelante y todo eso. Y ya, las empresas de pequeña capitalización la apestan, es el crecimiento de las grandes capitalizaciones. Y es como que, bueno, cuando todos están de acuerdo en eso, probablemente esté a punto de terminar, sí, perfecto, lance, esto ha sido fantástico. Solo tengo algunas preguntas de cierre para ti. Realmente disfruté esto. Primero, esto es como un cambio radical, pero quiero escuchar tu opinión sobre esto. Porque es una de mis nuevas preguntas favoritas para hacer. ¿Cómo defines y gestionas el riesgo cuando estás operando?
Sí, quiero decir, está bien, estoy listo para mi charla TED de 2 horas. ¿Cómo defines sí? ¿Gestionas el riesgo? Sí. Quiero decir, creo que al final del día, muchas cosas solo deben surgir de la experiencia y de comenzar de manera segura. Y la mayoría de las personas nunca son tan conservadoras como piensan y, en última instancia, la mejor manera es a través de la experiencia y la iteración, y ningún sistema que se te ocurra va a ser perfecto. Ninguna estrategia que se te ocurra va a ser perfecta y, por definición, sí. He aprendido algo de esta charla. Muchas veces simplemente no sabemos lo que no sabemos, y muchas cosas pueden tomarnos por sorpresa. Así que lo más importante es ser más conservador y dejar siempre munición en el tanque. Y simplemente date lo más importante, que es la pista, para estar siempre en el juego, para aprender y agregar nuevos parches a tu armadura, por lo que el mayor riesgo es simplemente estar fuera del juego, y tal vez eso podría ser tener. En Pro, al operar teníamos límites de pérdida diarios y nunca superabas tu límite de pérdida diaria. Eso debería ser una práctica común, pero es diferente si eres un comerciante de swing y estás potencialmente arriba en la operación, ¿no? Sabes que a veces necesitas devolver algunas ganancias, dependiendo de tu sistema, pero en cuanto al porcentaje de un conteo en un solo día, siempre quiero límites de riesgo codificados, y siempre quiero incluso vivir según esta jurisprudencia que comencé a usar recientemente, y pensé que solo permitirse una pérdida que no afecte su psicología, porque para un comerciante en desarrollo tener un ciclo de retroalimentación positiva es muy importante, y cuando entreno y soy mentor de todos estos muchachos, lo más dañino que estos jóvenes pueden hacerle a su carrera es terminar en este agujero, o en esta caída, o sufrir alguna pérdida que realmente mate su motivación. Porque lo más importante es simplemente avanzar cada día. Simplemente mejorar ese 1%, y entonces me doy cuenta cuando los traders dicen, ¿cuánto debería aumentar el tamaño de mis configuraciones a más? ¿Cuánto debería aumentar el tamaño si quiero? Mi respuesta comenzó a crecer como si algo fuera realmente a más para ti, y quieres ser muy agresivo. Definitivamente insiste, pero nunca vaya tan lejos que tener un par de pérdidas afectará su psicología, y creo que esa es una pequeña regla de oro muy buena, porque le permite siempre aumentar y crecer, y, por lo tanto, siempre que tenga reglas que lo protejan y lo mantengan fuera del juego, o lo siento, te mantengo en el juego, y mientras tengas reglas idealmente incluso más estrictas que esas que afectan y previenen tu psicología negativa, así es como lo pienso en estos días, y para cualquier cosa más específica que eso es como, bueno, esa es la parte divertida que depende de ti y de lo que aprendes a lo largo del camino al tomar todas esas pequeñas heridas que conoces, y no hay forma de evitar eso. Nadie puede hacer ese trabajo excepto tú, y eso es lo que te hace lo único y sólido que tiene un comerciante, es que ha tomado esas heridas superficiales, y es parte de pagar las cuotas. No hay forma de evitarlo. Esa es una gran respuesta, y, de hecho, el doctor Stimer el fin de semana pasado estaba hablando sobre la psicología del entrenamiento positivo. Bucle de retroalimentación positiva en el que debes mantenerte. Esa confianza aumenta, y eso te permitirá operar cada vez mejor. Así que me encanta eso. Lance, si tuvieras una tarea para todos los que están mirando ahora mismo que podrían hacer para mejorar sus operaciones, tal vez sea algo como completar saque algunos de sus plantillas y analice algunas de las mejores oportunidades. ¿Cuál sería ese tipo de tarea? ¿Qué tarea le daríamos a todos los que están mirando ahora mismo? Sí, una tarea probablemente sea la más importante. Si tuviera que hacer una, es tomar lo que usted piense en los 5 ejemplos de su configuración más esencial, como si dijera, bien, ¿cuál es su configuración? ¿Cuál es su ventaja? Tome las 5 mejores en ese oficio y analícelas con gran detalle, cada matiz, cada variable involucrada, exactamente cómo debería haberlo negociado. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el stop de seguimiento? ¿Cuál es el stop? ¿Qué tamaño debería obtener? ¿Qué porcentaje de riesgo? Y haga eso para 5 ejemplos, y luego haga un documento maestro. Esta es la jugada, estas son las variables, esto es lo que lo hace mejor, esto es lo que lo empeora. Y si simplemente tener impreso en tu mente, como la analogía que
Daría es que hay un universo tan grande de acciones allá afuera. Tantas configuraciones, todo se está moviendo para saber qué no negociar. En realidad hay una combinación infinita de lo que no negociar. Es abrumador estudiar. Lo que no para operar, lo que es mucho más fácil de estudiar y aprender es decir, voy a imprimir este patrón súper específico. Puede que no ocurra todo el tiempo, pero voy a dominar este patrón súper específico. Voy a escanearlo en busca de patrón súper específico. Conoceré cada variable, conoceré cada aspecto de esto y tendré todos los datos que son exactamente sobre esto. Y lo dominaré y ese es el camino mejor que tratando de luchar contra un universo de solo 1000 cosas diferentes, como si me dijeras, ya sabes, cómo. Si tuviera que enseñarte a jugar póker en un día y tuvieras que saber las probabilidades de cada mano, lo mismo para el blackjack, cómo actúas, y todas estas manos diferentes, la cosa más fácil es si tengo como 1 hora para enseñarte. Él. Póker está bien. Aquí hay una regla sobre los ases. Debes apostar todo lo demás y retirarte como se te ocurra. Todo lo que necesitas aprender es cómo jugar con ases. Te voy a enseñar cómo jugar con ases y nada más. Te llevará mucho más lejos que bien. Aquí están todos los matices de qué hacer si estás estancado con 27. Sabes que simplemente no va a ser tan efectivo para las personas, así que sí, realmente afinando en el mayor detalle imaginable me gusta así. No tienes un escrito de varias páginas al menos para unos 5 gráficos donde dices, boom, esto es algo esencial e impreso en tu cabeza. Será un gran retorno. Creo que es un gran consejo y una tarea para todos, así que espero ver a algunas personas compartiendo sus ejemplos en Twitter, etiquetándonos, permitiéndoles compartir, publicar, colaborar e incluso usar IA. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Lance, esto ha sido fantástico. Sé que has estado trabajando en un recurso que estarás lanzando más adelante este año. Me encantaría escuchar más sobre eso, así como también sobre tu fundación. Si quieres compartir algunas palabras sobre eso, sí, lo más importante que está sucediendo en el mundo de trader. Yo estoy después de muchos años de simplemente compartir mi conocimiento y después de muchas solicitudes, finalmente estoy trabajando en crear el mejor curso de trading de todos los tiempos y lo digo literalmente. Porque estoy bastante seguro de que nadie ha invertido nunca esta cantidad de dinero. ¿Cuánto tiempo? ¿Dinero se necesita para hacer esto? Recientemente publiqué un avance en mi Twitter que muestra la calidad de la producción y lo mejor de todo es que la mayor parte de este curso, al que he llamado obra maestra, será totalmente gratuito. Planeo, este es el legado de todo mi conocimiento comercial, especialmente porque quiero algún día dejar el mundo del comercio y dedicarme a otros pasatiempos y mi otro gran interés, por supuesto, es retribuir. Desde 2018 comencé mi propia organización sin fines de lucro y eso definitivamente me ocupa mucho tiempo estos días y lo que hacemos es lo que se llama competencia de impacto y organizamos competencias en universidades que desafían a los estudiantes para resolver diferentes problemas sociales en sus comunidades locales. Les damos un premio en efectivo, les damos fondos para implementar su idea ganadora en la organización sin fines de lucro local y tenemos algunas historias de éxito realmente geniales. Sobre todo, desde la violencia con armas de fuego en Chicago hasta la inseguridad de la vivienda en las zonas rurales. Indiana, y es realmente asombroso trabajar con estos estudiantes y creo que Lo que es tan importante para los comerciantes es reconocer que, cuando tan a menudo las pérdidas y ganancias y el dinero son nuestro marcador, puedes quedar atrapado en este ciclo de que lo suficiente nunca es suficiente. Y realmente disfruto retribuir porque es un recordatorio de lo agradecidos que deberíamos estar y por qué me encanta esta conferencia en sí, porque su objetivo es compartir conocimiento gratuito y tratar de recaudar dinero y todo eso. La otra belleza de lo que será esta capacitación es que voy a cruzar los dos mundos, porque vi esta oportunidad en la que hay tantos furiosos por ahí, tantos vendedores de aceite de serpiente y, en mi opinión, básicamente están defraudando a la gente de su dinero. No se enseña ninguna ventaja real. Todo es una tontería. Y eso es triste porque he conocido a estos comerciantes en la vida real. Ya sabes, hago muchas reuniones y escucho sus historias. Y esa fue realmente mi motivación, donde pensé, bueno, ya basta de tonterías, ya estamos, creando el fin de todo y luego lo que planeo hacer, por parte de lo que será solo una versión premium, es tomar algo de ese dinero para cubrir mis costos de producción y luego donarlo a buenas causas, así que lo ideal es mirarte. Sé que puedo compartir mi conocimiento con el mundo, ayudar a las personas, espero que sean mejores en este oficio y hagan del mundo un lugar mejor.
En lugar de tirar el dinero a los bolsillos de, ya sabes, solo fraudes y estafas. Ahí lo tienes, y la gente puede aprender más en tu Twitter. Creo que también hay un sitio web. Sí, para el curso será nb.com. Todo escrito, todo está vinculado en mi Twitter y todo lo demás sí. Hay una página de registro y, ya sabes, mira, trato de evitarlo mucho. Marketing pesado y todo lo demás solo porque, sabes que solo quiero hacer esto por mis propias razones, pero sin embargo como la versión gratuita. Creo que va a ser un recurso genial para miles de personas, así que está. Atentos, cuando acabe el año espero solo rompe internet con este. Perfecto. Bueno, Lance, definitivamente ha retribuido hoy a todos los que están mirando. Por favor, todos le agradecen en el chat. Déjanos saber tú. ¿Cita favorita de Lance o tu conclusión clave de hoy? Gracias de nuevo, Lance, por tu tiempo. Realmente lo disfruté. Creo que este es un gran complemento para el del año pasado también. Y sí, gracias de nuevo por ser parte de esto. Siempre. Disfruto hablar contigo. Siempre aprendo algo y tengo muchas ganas de volver a ver esto. Algunas notas más detalladas. Así que gracias de nuevo y volveremos enseguida con nuestro próximo presentador. Estén atentos. Será un placer. Gracias. Richard, gracias. Música.